Hola, hola. Bueno, ahora vamos a dar a conocer el tema de irregularidades superficiales. ¿Verdad? Nos situamos en la unidad 2, siempre bajo el tema de irregularidades. Entonces, bueno, les habla Roberto Peraza y vamos a ver a continuación qué son las imperfecciones superficiales. ¿Verdad? Ese es el tema. Dice, son imperfecciones que se extienden en dos direcciones para formar una frontera. Son límites o planos que separan un material en regiones. Y cada región tiene la misma estructura cristalina, pero distinta orientación. Estas imperfecciones afectan las propiedades físicas, químicas y mecánicas del material. Entonces, ya hablando superficialmente, ¿verdad?, de un área en específico, en el tema pasado, pues hablamos de superficies perdón, imperfecciones puntuales, ¿verdad? Solo en un único punto, en una partícula, etcétera. Pero en este caso ya hablamos de un área en específico del material. Entonces pueden haber varias imperfecciones que son las que vamos a dar a conocer a continuación. Y vamos a ver cuatro, que son estos tipos de irregularidades superficiales. En primer lugar tenemos defectos de superficie, en segundo tenemos fronteras de grano, en el tercer lugar tenemos las fisuras o microfisuras y en el 4 tenemos defectos por absorción, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada uno de ellos detalladamente. En primer lugar, los defectos de superficie. Dice, ocurren cuando los átomos en la superficie no están completamente coordinados, como lo estarían en el interior del material. Es lo que genera un estado más energético. Estos defectos pueden afectar la reactividad química y la capacidad de absorción. Entonces, prestemos atención a esta imagen de la derecha. Dice superficie de resina acrílica termopolimerizada con múltiples grietas dispuestas paralela y perpendicularmente entre sí. La cabeza de flecha. Entonces aquí nos apunta. Si vemos todas estas líneas, la mayoría están apuntando así como horizontalmente. Pero hay ciertas líneas como esta de aquí, ¿verdad? O esta de aquí, que están dispuestas de manera perpendicular con respecto a las otras. ¿Verdad? Esto ha sido visto pues a través de un microscopio, ¿verdad? Con una magnificación o un aumento de 100x. Entonces esos defectos a simple vista no los podemos ver, pero si lo vemos a través de herramientas como por ejemplo el microscopio, pues vamos a darnos cuenta que los átomos, ¿verdad? En ese punto pues han sido, están ordenados de otra manera, ¿verdad? Aquí como lo dice aquí, no están completamente coordinados. Entonces, puede suceder por varias formas, ¿verdad? Estos defectos de superficie. Por ejemplo, a la hora de lijar un material, pues por más que lo lijemos, no va a tener un acabado 100% fino o liso, ¿verdad? Entonces, siempre van a existir estos defectos de superficie. En el segundo tema tenemos las fronteras de grano. Dice la frontera de grano, que es la superficie que separa los granos, es una zona estrecha en la cual los átomos no están correctamente espaciados. Es decir, en algunos sitios los átomos están tan cerca uno de otros que la frontera de grano que crean una región de compresión y en otras están tan alejados que crea una región de tensión. Entonces, bueno, si nos fijamos en la imagen, ¿verdad? Fronteras de grano de un material, se ha coloreado pues de distintos tonos, ¿verdad? De azul en este caso, porque es, como dice aquí, los átomos están tan cerca unos de otros que la frontera de grano que crean una región de compresión, ¿verdad? Entonces, si vemos en este azul más oscuro, hay una compresión, es decir, los átomos están tan juntitos, ¿verdad? Que es un solo bloque prácticamente, podríamos decir. Pero están otras áreas que están un poco más alejadas, que crean tensión. Entonces, si podemos ver en este color un poco más celeste, ¿verdad? La distancia, es decir, entre cada átomo, pues es un poco mayor, ¿verdad? A comparación de esto, es un poco mayor. Si vamos a esta parte, pues vemos que están distribuidas similarmente, ¿verdad? La distancia es casi igual. Y este celeste claro, pues es un término pues intermedio, ¿verdad? Ni tan separado ni tan alejado. Ciertamente hay algunos puntos, como podemos ver aquí, están muy juntitos y aquí pues están un poquito más separados unos de otros, ¿verdad? Entonces, esas variaciones, ¿verdad? En la distancia entre los átomos se le conoce como fronteras de grano.
y crea como regiones, como bien lo dice, donde hay más tensión o más compresión entre los átomos. Siguiendo con el tercer punto, las tercera tipo de irregularidades son las fisuras o microfisuras. Dice que son pequeñas fracturas en la superficie que pueden debilitar el material y actuar como puntos de concentración de tensiones. Entonces, observemos esta imagen. Dice fisura de 10 micrómetros de ancho en una pieza de acero. Entonces, esto está visto pues a través de un material, creo que por aquí lo dice, con un aumento de 500, ¿verdad? 500X si no me equivoco. Entonces, ahí está, esa pequeña fractura, ¿verdad? Que a simple vista pues pareciera que no pudiera afectar el material, pero como dice aquí, si sometiéramos esta pieza, que no sabemos qué es directamente, pero si sometiéramos esta pieza a una tensión, ¿verdad? Pudiera ser que esta grieta, esta pequeña grieta, pudiera ser un punto de concentración para la tensión. Entonces, ya sea que la compresionáramos o la estiráramos, esa pieza de acero, esa pequeña microfisura o fisura, pues podría ser el punto de inicio, ¿verdad? Para que el material se fracture. Entonces, este tipo de irregularidad, pues, puede ser bastante común en la creación de piezas metálicas, ¿verdad? Por eso, en la fundición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hacen las katanas, ¿verdad? Que le dicen, o espadas de acero, ¿verdad? Acero de Damasco y todo eso. Eh, Se recalca mucho, ¿verdad?, en la importancia de doblar muchas veces o continuamente el acero o el material del que están haciendo la espada, ¿verdad?, para evitar este tipo de irregularidades, ¿verdad? Porque al estar haciendo, calentando y doblando el material, pues está compresionando bastante. Entonces se evita un poco más ese tipo de fisuras que se crean, ¿verdad? Y por eso pues le da cierta buena resistencia y rigidez a las espadas, porque casi no hay puntos o grietas o fisuras donde la tensión pueda provocar que la espada se fracture, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el cuarto punto, que es el último, que son los defectos por absorción. Y se ocurren cuando átomos, moléculas o impurezas del ambiente se adhieren a la superficie del material, alterando la estructura atómica superficial. En este caso, pues no había una imagen, así que lo viéramos a través de un microscopio, pero podríamos poner el ejemplo de un material, una varilla de hierro, que está expuesta al aire, ¿verdad? Al ambiente como tal. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno que se encuentra en el aire, al entrar en contacto con esa pieza de metal, si no tiene un recubrimiento, una pintura o algo, ¿qué pasa? El oxígeno se adhiere al hierro y forma óxido de hierro, ¿verdad? Entonces esa capa anaranjada rojiza que vemos en cualquier material o objeto de hierro, ¿qué pasa? Pues que este óxido afecta las propiedades mecánicas en este caso, bueno, también químicas de la pieza de acero, de hierro, ¿verdad? Porque si el hierro normalmente se utiliza para la construcción, ¿verdad? Lo sabemos, que se pone como eh, estructura interna, ¿verdad? Dentro de los ladrillos o de los bloques de concreto. ¿Qué pasa? Si utilizamos una varilla oxidada, muy oxidada, pues el óxido lo que hace es corroer la pieza. Es decir, digámoslo así, pues se come, ¿verdad? Poco a poco el material, lo va desgastando. Entonces, si ocupamos esa varilla oxidada y corroída en una estructura, no va a ser lo mismo que utilicemos una varilla que esté intacta, porque la estructura o la propiedad mecánica de esa varilla oxidada ya no va a ser la misma en lo absoluto que una varilla intacta, ¿verdad? Entonces, este es un caso de los ejemplos de los defectos por absorción. Y ahora pues vamos a ver unas cuantas aplicaciones prácticas, ¿verdad? De estas irregularidades. Es decir, la ciencia ha aprovechado estas irregularidades que suelen ser muy comunes para ciertas áreas. Entonces, en este caso de la nanotecnología y la química, ¿verdad? Una aplicación son los catalizadores heterogéneos. Entonces, la aplicación
Dice, en la catálisis heterogénea, los defectos en la superficie del material catalizador, como los sitios de borde, de grano o átomos descoordinados, son muy reactivos y sirven como puntos activos para reacciones químicas. Veamos un ejemplo. Los catalizadores de platino con imperfecciones superficiales son clave en los convertidores catalíticos de automóviles, donde aceleran la reacción de oxidación de gases contaminantes como el monóxido de carbono y los hidrocarburos no quemados. Entonces vemos, ¿verdad?, que estas irregularidades en la superficie pues ayudan, ¿verdad?, a pues, como en este caso, a la aplicación de ciertas partes de automóviles, ¿verdad?, que pueden ayudar a la combustión. Otra aplicación, dice, son los sensores de gas, siempre continuando con la nanotecnología. Aplicación. Los materiales con defectos superficiales tienen mayor capacidad para absorber moléculas, lo que los hace sensibles a cambios en su entorno, como la presencia de gases. Ejemplo, óxidos metálicos con defectos superficiales se utilizan en sensores de gas para detectar gases tóxicos. Defectos en la superficie del sensor favorecen la absorción de moléculas de gas, cambiando las propiedades eléctricas del material y permitiendo la detección. Otra aplicación, y la tercera y última, tenemos la resistencia a la corrosión, hablando de ingeniería de materiales. Aplicación. Se pueden controlar las imperfecciones superficiales para mejorar la resistencia a la corrosión. Por ejemplo, los tratamientos de superficie pueden cerrar o modificar defectos superficiales para reducir la reactividad con el ambiente. Ejemplo, en la fabricación de aceros inoxidables, el control de los defectos de superficie mediante pasivación, es decir, creación de una capa protectora de óxidos, reduce la corrosión, ¿verdad? Como por ejemplo, pues las láminas, ¿verdad?, que conocemos de zinc alum, ¿verdad? El aluminio por sí mismo puede ser, se oxida, ¿verdad? Se puede oxidar fácilmente si está pues a la intemperie. Pero lo que se hace es aplicarle esa capa de zinc, que es un buen material para aislar el óxido. Entonces, con eso, pues que se crea esa capa, ¿verdad?, protectora. Entonces, evita que la lámina, en este caso, se oxide. Así que, bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada.